Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dagmer. Señor presidente, un saludo al señor ministro y a su equipo del ministerio. Me parece muy interesante la exposición dada. Ciertamente la situación del ministro es un poco compleja. Él ha asumido el ministerio cuando ya el proyecto estaba diseñado y en ejecución. Y en la práctica está cambiando algunos aspectos del proyecto. Estaba montado en un caballo ajeno que iba para otro lado. Y el problema está que el ministro, siendo un técnico competente, no puede desdecirse a sí mismo. Entonces yo aquí tengo 4 preguntas que tienen que ver justamente con esa problemática. La primera es que el diseño general elaborado por la empresa Wood Mackenzie con el Fort Weller, esta segunda, que según una noticia que da un organismo que se llama Gato Encerrado, habría tenido presentación con la empresa, con uno de los postores en otros concursos anteriores. Ese diseño elaborado lo que hace es básicamente incrementar el ducto central, el traslado de gas en el ducto central, hacer que paguemos por garantía principal el ducto de líquidos en el ducto central y reducir el ducto del sur fundamentalmente para quemarlo en función de los 2 nodos de energía eléctrica. Y no es casual que ocurra así cuando uno de los principales postores acaba de inaugurar este año una planta de regasificación de gas en el norte de Chile, que es la empresa Suez Energy, que al mismo tiempo va a administrar casi 1 millón de megavatios en esos nodos energéticos en el sur del Perú. Entonces parecía casi un sastre hecho a la medida, e inclusive originalmente se negaba el ducto de líquidos para el gasoducto sur. Se decía que no tenía que haber ductos líquidos como estaba en el decreto supremo 005 dado inicialmente. Yo veo que en la propuesta que se está haciendo hay algunos cambios muy importantes, que apuntan en otra dirección, pero que no tienen consecuencias efectivas para el concurso. Por eso pregunto, ¿cuánto del diseño efectivamente se modifica? Porque la última directiva que da por inversión dice que también va a haber posiblemente un ducto de líquidos, posiblemente. Usted señaló en televisión hace 2 años de que era importante tener un ducto de líquidos, porque el 70%, como he dicho ahora, de la rentabilidad está en los líquidos. Y señaló que si el etano va con el ducto de gas, en cada estación se va perdiendo etano, y que por lo tanto, desde el punto de vista del negocio, de la rentabilidad, hay que separar el etano y trasladarlo con los líquidos, para que no se pierda. Pero ahora dice que da lo mismo, y en la exposición que se ha dicho que es lo mismo, que vaya en el ducto de líquidos o en el ducto de gas, cuando ciertamente es muy distinto si es que hay o no una planta de separación de etano, y además que comprenda el conjunto de lotes de camisea. El etano, de acuerdo a la ley, y usted la conoce muy bien, el etano en el Perú tiene carácter de bien público, porque es un producto que al final de su venta, si no hay acuerdo entre productor y comprador, el Estado fija el precio, y le encarga a Petroperú ser el recolector de etano. Y por lo tanto, con esa condición de bien público marcado por la ley, existe la posibilidad de que se eleve lo que está planteado en el concurso, no solamente a que haya una reserva de sitio posible, sino que eso tenga una calificación. O sea, que sea obligatorio que se presente un proyecto para el traslado de líquidos con el etano para garantizar la industria petroquímica. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Se piensa hacer eso? Hago la pregunta en este primer aspecto sobre el diseño. Porque si no se haría eso, en el fondo lo que se está haciendo es ampliando el ducto central y convirtiendo el ducto del sur en un ramal secundario. Para que sea distinto el diseño, para que no sea para destinarlo a la exportación, como usted ha dicho muy bien, 2/3 de lo nacional va a la electricidad, pero el 50% del conjunto se exporta. Y si es que se mantiene el esquema tal como estaba originalmente planteado, se va a exportar mucho más todavía, porque se va a ampliar la capacidad de exportación por el ducto central. Es por eso que esa es una primera pregunta que le hago. La segunda es sobre la petroquímica en sí misma. Se ha planteado que es importante la petroquímica, y como usted también muy bien dijo en esa oportunidad, el sur no tiene como proyecto el gasoducto, un ducto, tiene como proyecto la petroquímica. Ahí está el 70% de la rentabilidad, los líquidos y la petroquímica, del etano y del metano. Pero no veo que eso esté calificado en el proyecto. Sí veo que está abierto, y saludo que por su gestión Proinversión haya abierto el tema, pero no califica. Entonces va a haber ahora veo que inclusive se avanza un poquito más, porque si dice algo más casi se acerca a señalar que la oferta que tenga
un compromiso en serio para la petroquímica, va a estar más calificada o no va a tener ninguna calificación. ¿Una oferta petroquímica tiene calificación o es un asunto que queda para que se vea después, de acuerdo a las condiciones del mercado, entre comillas? Si el proyecto es fundamentalmente su rentabilidad en el 70% con la petroquímica, tiene que tener eso desde el comienzo, desde la calificación del proyecto, para garantizar que los postores se comprometan a la petroquímica. Ciertamente, esta es la etapa de la petroquímica para el gas. Uno de sus libros, que es un libro famoso sobre Camisea, dice que la tercera etapa de Camisea es la etapa de la petroquímica. Justamente en esa etapa es indispensable que en el concurso sea objeto de calificación la oferta relativa a la petroquímica, y hasta ahora no lo es. En tercer lugar, el tema de la garantía de red principal. La garantía de red principal es un subsidio que damos todos los peruanos. Aquí se está aplicando el mismo esquema que se utilizó para el ducto central. Se sube la tarifa de electricidad y todos aportamos. Solo que en esa oportunidad, que fueron más o menos 400, 500 millones de dólares, fue gratis. Eso quedó un poco, se esfumó. Ahora en la ley se dice expresamente que la garantía de red principal, el aporte de los ciudadanos, se capitaliza como acciones de Petroperú. Ahora se da la garantía de red principal no solamente para el ducto de gas del gasoducto central que se está planteando, sino también para el ducto de líquidos del gasoducto central, en la parte que le corresponde. Y se da la garantía de red principal solamente para el ducto de gas en el sur, pero no se capitaliza como acciones de Petroperú. No se está cumpliendo la ley. ¿Por qué no se cumple el mandato de la ley? Ciertamente en el reglamento se hizo una pillada legal, digamos, se hizo una pequeña trafa legal. Se le dijo que ya no se llama garantía de red principal, sino ahora se inauguró un nuevo concepto, que es el concepto de cargo de seguridad energética, pero que para todos los efectos es lo mismo que la garantía de red principal. O sea que el que lo pone, el que la paga, es el usuario. Ese es el punto central. Y el usuario no ve eso reflejado en que va a tener una especie de una expresión, por lo que el mandato de la ley, que no ha sido derogado, que sigue vigente, de que se capitalice como acciones de Petroperú. Los ciudadanos, por ejemplo, podemos presentar una acción de amparo, diciendo, señor, aquí nosotros tenemos derecho, estamos financiando esto, y queremos que sea capitalizado como acciones de Petroperú. Y por último, ¿está permitido el monopolio? ¿Qué pasa si el consorcio que tiene actualmente los ductos de Camisea termina ganando el concurso indirectamente o asociado a alguno de los miembros, uno de sus miembros en el ducto sur? Techin, que es una empresa fundamental en la colocación de tubos, pero que es la organizadora del proyecto del gasoducto central, está ahora organizando el gasoducto del sur, un proyecto, una propuesta para el gasoducto del sur, y está asociada con gas, con Suez Energy, para llevar el gas hacia Mejillones, a la planta de regasificación de Mejillones. Ese es básicamente su esquema. Y ahí Techin está vinculada, está organizando. ¿Puede haber monopolio? ¿Puede generarse una situación en la cual un competidor tenga vínculos y lazos con el ducto central? Más aún, que en el diseño ya está. O sea, en el diseño no estamos solamente, y eso los peruanos tenemos que estar claros, y usted quisiera que precise bien. Aquí no solamente hay garantía de red principal para el ducto sur, aquí la garantía de red principal beneficia en especial al ducto central, le permite tener mayor volumen de gas para exportar y para preparar, por lo tanto, sus condiciones de exportación. Eso también existe. Entonces, es factible que haya un monopolio que pueda, vinculado o asociado, tener ese peso en una industria estratégica como es la industria del gas en el Perú. Gracias, congresista Dagmer. Vamos a dar. Bueno. Tiene la palabra el congresista Dagmer. Pero ¿quién paga el cuero del cual sale el GRP? O sale el cargo de seguridad energética, el concepto está señalado, pero al final los ciudadanos del Perú van a tener en su pago de electricidad un pago incrementado como lo tuvimos con la GRP. ¿No es lo mismo? Desde el punto de vista del que va a pagarlo, si bien hay todo el proceso de la manera como se mueve el dinero en cuanto al proceso de los flujos de la gestión del gas. O sea,
Si nosotros tuviésemos un sistema en el cual no se crearan estos mecanismos, es muy probable que al inicio del proyecto la tarifa eléctrica sea muchísimo más grande e impediría que la gente comience a consumir el gas. ¿Bajo qué mecanismos hacemos nosotros para que esa tarifa no sea tan grande y sea menor y el mercado se desarrolle más rápido? Pero la paga el usuario. El usuario Y paga. por eso la ley manda que se capitalice como acciones de Petroperú. Del artículo 7 de la ley lo dice expresamente. Bueno, yo no tengo el detalle aquí a la mano, pero según la indicación de mis asesores me dice que esa capitalización no necesariamente está explícita en la ley. Una interrupción. Artículo 7, ley 29690. Congresista Dahmer, tiene la palabra, congresista, más puntual, por favor. Una interrupción puntual. Se reconoció que en el caso de Camisea, originalmente la garantía principal le dio 400 a 500 millones de dólares al consorcio que hizo el proyecto, que es una especie de crédito otorgado, en ese caso regalado. Pero no es que sea el costo de lo que hay que pagar simplemente porque así es el precio. Es una decisión del Estado peruano de hacer que todos los peruanos paguemos algo más porque eso va a beneficiar al proyecto. En la ley 29690, en el artículo 7, expresamente se dice que la garantía principal se capitaliza como acciones de Petroperú. Aquí en este caso, ¿cuánto será? 500, 600 millones de dólares. Y por eso tiene que ir capitalizado como acciones. ¿Por qué? Porque es como si le estuviéramos dando por adelantado un crédito y digo, a cambio de este crédito, me da 5% de acciones. Esa es mi parte que me corresponde a cambio de ese crédito. Esa es la discusión, además está en la ley, tiene que ser cumplida la ley. Otra cosa es que el congresista presente un proyecto de ley para derogar ese artículo, pero mientras está vigente tiene que ser cumplido. Correcto, congresista. Tiene la palabra, ministro. Con cargo a revenir, pero yo tengo acá el artículo 7 de la ley 29970 y lo puedo leer. O sea, el artículo se dirige más hacia la participación de Petroperú en el desarrollo individual o asociadamente del polo petroquímico. Y le encarga efectivamente la ley a Petroperú que haga todas las acciones para obtener y transportar el etano en cantidad suficiente a este polo petroquímico del sur. Y que para ello Petroperú contará con la asesoría de Perupetro y cualquier otra entidad. Y la ley va adelante y dice la participación de Petroperú para los fines de este artículo, es decir, de la petroquímica, se efectúa de acuerdo a disposiciones que emita el Ministerio de Energía y Minas. Se dice también que Petroperú tendrá un aumento de capital de hasta 400 millones y que, en fin, se dan todas las reglas típicas del cuando se hacen estos aportes. Con cargo a regresar, o sea, yo soy una persona abierta a conversar y a ver las cosas, por lo menos en esta primera lectura de la ley, por lo menos... Sí, por favor, de repente estamos hablando de leyes diferentes, congresista. Petición de congresista a la presidencia. A través de la presidencia, a través de la presidencia. La ley 29690 encarga a Petroperú lo siguiente, artículo 7. Los aportes de los usuarios por la garantía de red principal son aportes para el Estado y son capitalizados a nombre de Petroperú. La presente disposición alcanza los proyectos de Petroperú para la industria petroquímica y el gasoducto surandino. Expreso en la ley. Sí, estamos citando artículos 7 de leyes diferentes. Fíjate. Sí. Bueno.